Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean profundamente bienvenidos a este espacio del Foro de Protección Internacional. Mi nombre es Carla Estefanía Santillán, soy abogada internacional y creadora de este foro. Un proyecto que nace con la misión de generar espacios humanos, conscientes y accesibles donde podemos aprender, cuestionarnos y crecer juntos desde distintas áreas de la vida, emocional, legal, humana y social. Nuestra visión siempre ha sido construir una comunidad internacional donde la información no solo llegue a las personas, sino que también les ayude a comprenderse mejor a sí mismas y a los demás. El día de hoy estaré acompañándolos en representación de nuestra moderadora Erika Budoira, quien comúnmente está con nosotros, quien, pues bueno, en esta ocasión no pudo acompañarnos. En virtud de ello es que voy a pasar a dar las indicaciones que son muy breves. Antes de comenzar, les pediré que mantengan sus micrófonos en silencio para cuidar la armonía de este espacio. Si desean participar, pueden escribir sus preguntas en el chat y al final tendremos un momento de interacción y reflexión con nuestro invitado. Así que, sin más, estoy muy emocionada por presentar el tema y el invitado del día de hoy. Y el día de hoy tendremos un tema profundamente humano y realmente necesario. El tema es entre ser paz y estar en paz, el camino de una persona altamente sensible hacia la calma interior. Y esto es un tema que busca ayudarnos a comprender qué significa ser una persona altamente sensible, cuáles son sus fortalezas y sus desafíos, con qué condiciones puede confundirse y cómo relacionarnos con mayor empatía, humanidad con quienes viven esta sensibilidad profunda. Y para ello tenemos el honor de recibir al doctor Alejandro Garduño Martínez. Y él es desarrollador humano, comunicólogo y filósofo con una sólida trayectoria en procesos formativos, acompañamiento emocional y fortalecimiento de habilidades personales y sociales. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro y doctor en Desarrollo Humano y actualmente cursa la licenciatura en Psicología para fortalecer aún más su práctica interdisciplinaria. Cuenta además con formación en Psicología del Desarrollo, psicodramas, filosofía latinoamericana, mediación y negociación de conflictos, resiliencia laboral y acompañamiento humano y emocional. Él ha colaborado como docente, conferencista, articulista y facilitador emocional en distintas instituciones educativas, perdón, y espacios de formación humana. Pero más allá de todos sus títulos, el doctor Alejandro Garduño es una voz que invita a las personas a verse con más verdad, más comprensión y sobre todo más humanidad. Así que bienvenido, doctor Alejandro, gracias por acompañarnos y este foro es totalmente tuyo. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación que me hacen eh, mes con mes, casi casi. Para mí es un gusto y un placer el poder compartir con ustedes, aunque también a veces me da un poco de susto, ¿no? Pero bueno, son gajes del oficio y pues bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Perfecto. Me dicen si ya se ve la pantalla. Perfecto. Pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Porque independientemente de que hay personas que son altamente sensibles, nosotros también podemos ubicarnos como una persona altamente sensible en ciertos aspectos, ¿no? Y entonces, para poder entender a ese tipo de personas y también para poder entendernos a nosotros, es importante tener una pequeña reflexión. Esto no es una clase de psicología, ni mucho menos es una charla que vamos a tener entre amigos. No para que podamos identificar a las personas que son altamente sensibles y no encasillarlas en un término, para justificarlas y para justificarnos. Lo importante es aprender a convivir en una sana relación y armonía que nos lleve a eso, a ser una verdadera comunidad. Por eso el título es Entre ser paz y estar en paz. ¿Por qué el título de ser paz y estar en paz? Porque paz con ese es persona altamente sensible. Y este tipo de personas, al tener ciertas emociones muy elevadas, a veces no se encuentran en paz.
Y a veces nosotros somos parte de esa problemática. ¿Por qué? Porque no los entendemos y porque a veces los juzgamos. Por eso es un camino de una persona altamente sensible hacia la calma interior. Ok. Hoy vamos a hablar de este tema que toca vida emocional de muchas personas. Aunque no siempre tengan el nombre de en nuestras conversaciones. Este tipo de personas se les va a conocer de ahora en adelante en la charla como paz. Quisiera comenzar con una imagen muy sencilla. Pensemos en dos radios encendidos en la misma habitación. Uno capta solo las estaciones más fuertes, el otro en cambio capta señales más sutiles, una frecuencia más lejana, un ruido de fondo, una interferencia casi imperceptible, un cambio pequeño de tono de la voz. Ninguno de los dos está mal, simplemente tienen distintos niveles de recepción. Igual y ahorita ya no entendemos este ejemplo de los radios porque pues ya utilizamos Spotify y el teléfono y la radio del carro pues ya casi no se ocupa, pero anteriormente sí teníamos esos radios, ¿no? El moderno y el viejito. Entonces el viejito era muy sensible a recibir las señales. Y algo parecido puede ocurrir con las personas. Hay quienes atraviesan un día intenso, una reunión llena de voces, una crítica fuerte o una película emotiva y logran seguir adelante sin demasiado desgaste. Y hay quienes reciben de todo eso una intensidad mayor. El ruido les puede pesar de más. Las palabras que los rodean les pueden estar resonando todo el día. Las emociones ajenas se sienten en el cuerpo. La injusticia los conmueve. La belleza los emociona y el conflicto los agota. A veces estas personas escuchan frases como, no exageres, eres demasiado sensible, todo te afecta, tienes que ser más fuerte, ya vas a llorar otra vez. No seas dramático, qué intenso eres, ¿no? Y nos ha pasado también a nosotros, pero bueno. Y cuando una persona escucha esos mensajes, estas frases durante años, pueden empezar a creer que algo en ellos o en nosotros está mal. La intención de esta reflexión es mirar la sensibilidad de otra manera, no como un defecto, no como una debilidad, no como una enfermedad, tampoco como una etiqueta para justificar o para justificarnos. La miraremos como un rasgo humano que puede traer desafíos reales, pero también capacidades profundas para percibir, cuidar, crear, comprender y vincularse. Antes de avanzar, quiero hacer una aclaración muy importante. Esta reflexión no busca diagnosticar a nadie. La alta sensibilidad no es un diagnóstico clínico, no aparece como un trastorno mental. Es un rasgo de temperamento o de personalidad investigado en la psicología bajo el concepto de sensibilidad de procesamiento sensorial. Si una persona vive síntomas intensos, sufrimientos persistentes o dificultades significativas en su vida, siempre será recomendable acudir a una persona profesional de la salud mental. ¿Ok? Hoy vamos a responder 4 preguntas principales. ¿Qué significa ser altamente sensible? ¿Qué fortalezas y retos pueden implicar? ¿Con qué condiciones pueden confundir? ¿Y cómo podemos relacionarnos con una persona altamente sensible desde una actitud más empática y humana? Y por ello integraremos una mirada especialmente valiosa, el enfoque centrado en la persona de Carl Rogers. Si se han dado cuenta, a lo largo de las conferencias que he compartido con ustedes, siempre saco a colación este autor. ¿Por qué? Porque es fundamental en mi formación como desarrollador humano. ¿Por qué? Porque él nos recuerda algo profundamente transformador. Una persona crece mejor cuando no es juzgada, presionada o etiquetada, sino cuando es comprendida,
aceptada y acompañada con autenticidad. Comencemos entonces con lo más básico, que es responder a la pregunta, ¿qué es una persona altamente sensible? El término persona altamente sensible fue popularizado por la psicología, por la psicóloga Elaine Aron, a partir de sus investigaciones sobre sensibilidad de procesamiento sensorial. En términos sencillos, una persona altamente sensible es alguien cuyo sistema nervioso tiene o tiende a procesar la información de manera más profunda, captar más sutilezas del ambiente y reaccionar con mayor intensidad ante estímulos emocionales, físicos o corporales y también sociales. Esto no significa que la persona sea frágil, no significa que no pueda enfrentar la vida, no significa que sea incapaz, significa que su forma de recibir y procesar la experiencia puede ser más intensa. Y cuando nos referimos a intensidad, que su reflexión es más profunda. Tienen la capacidad de pensar, analizar y a veces proyectar las cosas. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de observar más allá de lo que una persona con una sensibilidad, digamos, estable, no está, digamos, preparada. Una manera útil de explicarlo es que la alta sensibilidad no es sentir más por capricho, sino procesar más información y muchas veces procesarla nos invita a ser más presentes y más profundos. Y Elani lo describe con el acrónimo DOES, ¿no? Que es profundidad en el procesamiento, tendencia a la sobreestimulación, reactividad emocional y empática y sensibilidad a las sutilezas. Dicho de manera más sencilla, un paz suele pensar profundamente, percibir mucho, emocionarse intensamente y saturarse con más facilidad cuando hay demasiados estímulos. Ahora, cuando hablamos de los PAS o cuando decimos que los PAS sufren más, tendríamos que reajustarnos nuestro pensamiento. Porque no es que estén sufriendo. Muchas veces nosotros, injustamente, los hacemos creer que están sufriendo. Pero los PAS pueden ser más permeables al ambiente. Si el ambiente es duro, invasivo o descalificador, se desgastan aún más. Si el ambiente es empático, ordenado y respetuoso, pueden desplegar capacidades extraordinarias. También es importante subrayar que la alta sensibilidad se distribuye en grados. No se trata de dividir el mundo en sensibles y no sensibles, como si fueran dos especies distintas. Todas las personas somos sensibles de alguna manera. La diferencia está en el umbral, la intensidad, la profundidad, la frecuencia con la que ciertas experiencias impactan la vida. Pero aquí debemos ser cuidadosos. Una persona no debe decir soy paz, evitar incomodidad ni para cerrarse al crecimiento. Y tampoco los demás deben usar el término para minimizarla. La etiqueta puede servir si abre comprensión, puede dañar si se cierra, porque además justificamos y a veces enfermamos o patologizamos a la persona al no entender bien. Entonces, no es que andemos por el mundo con un letrero que digamos somos paz. Bueno, si fuera con Z sería perfecto, ¿no? Pero no, o sea, no tendremos que andar en el mundo diciendo somos una persona altamente sensible. ¿Por qué? Porque no estamos obligados a estar justificando y tampoco las otras personas están obligadas a tratar de justificarnos o tampoco a enjuiciarnos. Ejemplo, Ana va a una comida familiar. Hay música, varias conversaciones al mismo tiempo, luces fuertes, bromas pesadas,
y un par de tensiones no dichas entre familiares. Después de 2 horas, Ana se siente agotada. Ojo, no odia a su familia, no es antisocial, no quiere llamar la atención. Lo que ocurre es que su sistema está procesando muchos estímulos simultáneamente. El sonido, los gestos, las emociones, las expresiones, las expectativas, el cansancio corporal, las necesidades de responder bien a las demás personas. Y por eso, cuando una persona llega a su casa, necesita silencio y estar tranquila. Para otra persona, esta comida o esta fiesta familiar fue normal, pero para Ana fue muy emocional y sensorialmente intensa. Ahora que tenemos una definición básica, vamos a, con más detalle, a cuáles son las características frecuentes en una persona altamente sensible. ¿Ok? Tenemos 7 características. Vamos a revisar algunas que no todos los PAS viven de la misma manera estas 7 características, ¿no? O no todos viven las 7 características. Esto es un mapa para comprender las experiencias o las experiencias frecuentes que tienen los diferentes PAS. El 1, alta sensibilidad emocional. Un PAS puede sentir las emociones con mucha intensidad, puede conmoverse con facilidad, llorar ante una película, emocionarse con una canción, angustiarse ante una discusión o sentirse profundamente afectada por una crítica. Y aquí hay que entender también que hay aspectos en los que a veces las personas estamos pasando por momentos difíciles en la familia o en el trabajo o en la sociedad. Se nos murió un ser querido. Entonces, durante nuestro proceso de duelo, si vemos vemos películas donde hay expresiones de amor intenso, donde alguien se muere, obviamente nos va a llegar a la parte sensible, ¿no? Y entonces vamos a llorar. Pero los PAS, en automático, analizando la figura, la imagen, la película o el sonido, van a empezar a sobrepensar o a sentir de más y entonces van a soltar la primera lágrima, ¿no? Y esto no significa que sean inmaduras, significa que su respuesta emocional puede activarse con más fuerza. Una crítica para alguien más dura, unos 5 minutitos, ¿no? Para una persona sensible puede quedarse resonando durante horas o durante días. No porque quiera sufrir, sino porque la procesa, la revisa, la siente en el cuerpo y la trata de encontrarle un sentido. Hasta que no le encuentre el sentido o una aplicabilidad en la vida, no va a dejar fuera esa imagen, esa canción, esa película o esas palabras. 2, profundidad en el pensamiento de la información. Ellos no responden de inmediato porque necesitan procesar. Ellos observan, conectan ideas, anticipan consecuencias, consideran matices. Pueden parecer indecisas, pero muchas veces están haciendo un análisis más profundo. A veces nosotros somos muy impulsivos, ¿no? Porque pues estamos acostumbrados a trabajar a lo mejor bajo presión o porque hay que tomar respuestas en el momento, pero un PAS, por más que le digas, decídete ahorita, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque necesita generar un mapa de posibilidades, de consecuencias, para poder tomar la mejor decisión. Ejemplo, en una reunión de trabajo, alguien puede decir, decidamos ya, y el PAS piensa, sí, pero esta decisión afectará al equipo, o al cliente, o el clima laboral, o no va a dar el resultado que esperemos, o que esperamos, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza a pensar. Su mente no solo ve una decisión, ve redes de consecuencias.
Entonces, vean la capacidad que tiene un paz para poder observar más allá de lo que nosotros vemos. 3, tiene una empatía elevada. Suelen captar estados emocionales de otras personas. Un tono de voz distinto, una mirada más apagada, un silencio que no estaba antes, puede detectar que alguien está triste incluso cuando esa persona dice estoy bien. Aquí yo, cuando estaba haciendo las diapositivas, me di cuenta que yo tengo esta parte de escuchar más allá, de tratar de entender a las personas, de acompañar a las personas. Por eso estudié, bueno, desarrollo humano para poder dar un buen acompañamiento, ¿no? Y esta empatía puede ser una fortaleza enorme, pero también una carga si la persona siente que debe hacerse responsable de todas las emociones ajenas. Y entonces aquí esta cualidad o esta virtud que tiene un paz de ser empático con las personas, al no saberla trabajar de alguna manera, se lleva consigo el problema de la otra persona. Y aquí, en alguna otra conferencia había dicho, o les había comentado, que una virtud exagerada se convierte en defecto. Y entonces no es que tengan un defecto, nosotros hemos visto esa empatía como un defecto, porque a veces decimos, ahí viene el metiche o la metiche. Nadie te invitó, nadie te dijo a ti que te importa, pero realmente importa, ¿no? Porque es capaz de entender la situación o de tratar de entender la situación de la otra persona. Y entonces imagínense, si la otra persona se deja acompañar o escuchar, que bueno, el paz no se lleva la carga emocional, pero si la otra persona le dice, ¿qué te importa? Uy, te va con dos problemas, ¿no? Uno, ¿estará bien? ¿Le pasará algo? Y me trató mal. Y entonces va a volver a repensar, ¿no? Entonces es una virtud maravillosa que si no ayudamos a trabajarla con ellos o no dejamos que ellos la vivan de manera consciente, pues obviamente se convierte o la vemos como un defecto. 4, sensibilidad a estímulos físicos, sociales o emocionales. Ruidos fuertes, luces intensas, olores permanentes, multitudes, ambientes tensos, críticas duras, cambios bruscos, pueden generar sobrecarga. No siempre es manía o delicadeza. A veces es el cuerpo que se activa y pide una regulación. ¿Por qué? Porque está recibiendo tanto ruido, tantos estímulos, tanta carga que se cansa, ¿no? Entonces, al cansarse, pues, necesita retirarse para poder, digamos, de una manera más sencilla, recargarse, ¿no? 5, necesidad de espacios de calma. Después de un día lleno de intensidad, necesitan silencio, soledad, naturaleza, música suave, una lectura o simplemente no hablar. Esto no significa que rechacen a los demás o que tengan un problema antisocial, ¿no? Simplemente necesitan un descanso para, digámoslo así, volverse a cargar. Y a partir de ese espacio de calma, es una manera o una forma de recuperar su equilibrio, ¿no? Entonces, no es que nos durmamos temprano porque tengamos sueño, sino porque necesitamos nuestro espacio, nuestra regulación, dormirnos temprano para que al otro día salgamos al mundo, no a ser el superhéroe, pero mínimo a sobrevivir, ¿no? Ante la jungla que a veces trata de hundirnos o de amarrarnos. 6, alta conciencia del ambiente. Puede notar detalles que otras personas dejan pasar por alto. El clima emocional de un grupo, una incomodidad en la sala, un cambio en la organización del espacio, una injusticia pequeña,
una necesidad no expresada, ¿no? Hay quienes cuando van por la calle y ven a un niño pidiendo una moneda, no solamente ven a un niño viendo una moneda, hacen toda una historia y después se sienten culpables. Y entonces imagínense que ese día no llevaba una moneda y no le dio. ¿Cómo va a estar resonando toda la tarde, toda la noche, no? Y entonces a veces hasta buscan justificar o buscan a la niña para darle la moneda, ¿no? Porque son capaces de entender ciertos contextos que a lo mejor otras personas normalizamos. O es la de siempre. Ya llegó el que se enoja. Ya cerraron la puerta. Y entonces, ¿no? Pero el paz tiene la capacidad de observar más allá de lo que otras personas simplemente dejamos pasar. 7, tendencia a sentirse sobrecargada. Cuando hay demasiada información, demasiadas exigencias, demasiadas emociones o demasiada presión, pueden llegar a un punto de saturación. En ese punto quizá llore, se irrite, se bloquee, se quede en silencio o necesite retirarse. A algunos nos ha pasado, ¿no? Que, no sé, en el trabajo nos regañan porque hicimos algo mal. Entonces nos sentimos tan mal que nuestra boca empieza a moverse porque no se aguanta las ganas de llorar. Y los ojos se llenan de lágrimas, ¿no? Y hay personas que simplemente lo hiciste mal, no me pagas bien, y se van, ¿no? Pero ellas son unas personas que son más o son conscientes de todo el proceso, de todo el problema, y entonces se sobrecarga. Aquí conviene decir algo con más o con mucha claridad. La sobrecarga no siempre se ve como una tristeza, a veces se ve como enojo, a veces como distancia, a veces como cansancio y a veces como necesidad urgente de escapar, ¿no? Y entonces casi siempre buscan un lugar seguro para desahogarse. En los trabajos casi siempre, y lo vemos en las películas y en las novelas, cuando pasa algo así, le corren al baño, ¿no? A veces el baño es el lugar seguro, con malos olores, pero seguro, ¿no? Ejemplo, Luis trabaja en una oficina abierta, donde no hay cubículos, ¿no? Pues hay llamadas, hay impresoras, hay conversaciones, interrupciones, notificaciones, luces blancas, presión de entregas, y que pasan esto, y que dan lo otro, y que tú, y que bla, 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 bla. Luis es competente y responsable, pero al final del día llega a casa sin energía para hablar. Y a lo mejor su pareja le dice, ya no quieres convivir conmigo, ¿no? Pero Luis no está dejando de amar, está saturado. Necesita un periodo de silencio antes de poder conectar, ¿no? Para poder conectar en otro ambiente. Porque el ser humano no solamente vive en su casa, también tiene un trabajo, también tiene vida social, tiene actividades, tiene conferencias, tiene muchas cosas, ¿no? Y entonces, a veces lo que necesita es, entre un cambio y otro, un espacio de silencio y de serenidad. Por eso a veces esas recomendaciones de hacer respiraciones conscientes, de una caminata, si sientes que no estás bien en el trabajo, que pasó algo, levántate 5 minutitos, a darte una vuelta, que te pegue el aire. O sea, no es una recomendación simplemente por darla, es porque a veces necesitan esa liberación o ese espacio de tranquilidad. Hasta aquí, ¿todo bien? Más o menos, todo claro, perfecto. Voy muy rápido. No, perfectísimo. Vamos entendiendo muy bien. Muy bien. Hasta aquí podríamos pensar que la alta sensibilidad es solo un conjunto de dificultades, pero eso sería incompleto. La sensibilidad también puede ser una fuente de habilidades humanas muy valiosa. Fortalezas.
y habilidades. Una de las tareas más importantes de un desarrollador humano es dejar de mirar las diferencias solo como problemas. Muchas características que en un ambiente se castigan, en otro pueden convertirse en talentos. Y también tienen, digamos, 7 fortalezas y habilidades. Vamos con el 7 de la perfección, me parece. La primera, intuición. La intuición de muchos PAS no es magia. Con frecuencia es procesamiento rápido de señales sutiles. Gestos, tonos, patrones, cambios de ambiente, contradicciones entre lo que alguien dice y lo que expresa. El PAS quizá no siempre puede explicar de manera inmediata el por qué percibe algo, pero su sistema ha captado información. Entonces, al tener esa capacidad de observación o de interpretación, se les genera esa intuición. No es que sean brujos o magos, ¿no? Y que se adelanten al futuro. Simplemente saben conectar, por ejemplo, la voz con la expresión, ¿no? Los movimientos, los patrones en el ambiente. ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad de observar. Regresamos a la empatía. La empatía permite comprender, acompañar y cuidar. Un paz puede ser una presencia profundamente significativa para alguien que sufre, porque no se queda solo en la superficialidad. Escucha matices, percibe necesidades y a veces ofrece palabras precisas en el momento justo. Pues vean cómo se va conectando la intuición con la empatía. 3. La creatividad. La sensibilidad puede alimentar creatividad porque conecta detalles, emociones, símbolos, imágenes y experiencias internas. Muchas personas sensibles se encuentran en la escritura, la música, la pintura, la danza, la cocina, la fotografía, el diseño de modas, el diseño de interiores, y ahí empiezan a transformar esa intensidad en expresión. Porque miren, fíjense cómo va conectando la intuición, la empatía y la creatividad. 4. La capacidad de observación. Puede notar lo que falta, lo que sobra, lo que cambió, lo que no se dijo. Esto es útil en docencia, en terapia, liderazgo, en arte, investigación, cuidado de personas, en la crianza, mediación y trabajo comunitario. ¿Mm? Porque no solamente ve, observa. Entonces, al observar, va trabajando la intuición, la empatía y la creatividad. Entonces, los buenos maestros tienen esas capacidades, ¿no? El que acompaña a las personas también tiene estas capacidades. El psicólogo tiene estas capacidades, ¿no? 5. Profundidad de reflexionar o una profundidad reflexiva. El paz puede preguntarse qué sentido tiene esto, cómo se siente la otra persona, qué consecuencias tendría si lo hacemos así o qué pasaría si no lo hacemos. ¿Esto es coherente con mis valores? Esta profundidad puede sostener decisiones éticas y relaciones más conscientes, ¿no? Porque implica esa conectividad de su ser ético o su parte moral con ciertas cosas. Entonces, a lo mejor, no es que se nos olvidó las copias. No, pues hay que echarle la culpa a Juanita. El PAS no lo va a aceptar y no lo va a tolerar. Y a lo mejor es capaz hasta de decir, yo la perdí, a mí se me olvidó, ¿no?
6. Cuidado por los demás. El paz se preocupa por no dañar, por no imponer, por no invadir. Puede ser muy cuidadoso en el lenguaje, con el ambiente y con las necesidades ajenas. Esto puede hacerlas muy valiosas en comunidades y con vínculos. Entonces, cuando hay algún problema en el trabajo, a veces ya sabemos quién es el que es capaz de mediar la situación. Y entonces ve y platica con ellos, o ve y diles algo. ¿Por qué? Porque son capaces de analizar toda la situación y generar un vínculo sin dañar a las personas. 7. Sentido ético y humano. La sensibilidad ante la injusticia puede doler, pero también puede movilizar. Muchas personas sensibles se convierten ante el sufrimiento humano, animal o ambiental, etcétera, y esa conmoción puede convertirse en compromiso, en servicio, en activismo, en educación o en cuidado. ¿Por qué? Porque toda la capacidad, esas fortalezas y habilidades lo lleva a un compromiso, no solamente consigo mismo, sino con las demás personas. Y entonces, si yo puedo y yo tengo, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no darlo? Y entonces veo una injusticia, me duele y lloro, ¿no? Y entonces lo maduro, lo trabajo, y entonces necesito hacer algo. Ejemplo, María llora fácilmente con una película y en su familia le dicen, ay, tú siempre lloras. Pero esa misma sensibilidad que la hace llorar con una escena conmovedora, también le permite notar cuando su hijo está triste, aunque no lo diga. Acompañar a una amiga sin juzgarla y escribir un texto que emociona a otras personas. La pregunta no es cómo quitarle la sensibilidad a María. La pregunta es cómo ayudarla a regularla y a valorarla, ¿no? Porque a veces la etiquetamos y de ahí viene el exagerado. Ahí viene la moralista, ¿no? Pero no, tiene una capacidad tan intensa de analizar las cosas y de buscar una solución. Ahora bien, valorar la sensibilidad no significa idealizarla. Ser altamente sensible también puede implicar retos importantes, sobre todo cuando la persona no se comprende a sí misma o vive en un ambiente poco empático. Hablemos ahora de esos retos, no para asustarnos ni para nombrarlos con respeto, ¿no? 1. Saturación emocional. Pueden absorber demasiada carga emocional después de escuchar problemas, conflictos o críticas. Pueden sentirse drenados. Esto ocurre mucho en personas cuidadoras, docentes, terapeutas, personal de salud, en las madres, en los padres y en los líderes comunitarios, ¿no? Porque no solamente cargan sus emociones, sino cargan las emociones de los demás. Entonces esa carga de los demás a veces puede llegar a suprimir sus propias emociones. Y entonces a veces no puede distinguir entre sus emociones y las emociones de los demás. ¿Por qué? Porque se empiezan a combinar. Otro reto, otra dificultad es poner límites. La empatía cuando no tiene límites puede convertirse en autoabandono. Una paz puede decir que sí para no herir a nadie. Estar disponible para todos, cargar los problemas
ajenos y después sentirse agotada o resentida. A veces no saben decir no. A todo dicen que sí. Y entonces vemos en la oficina a la compañera de trabajo que le piden esto, sí, pero ya tiene trabajo, no importa, sí puedo. Llega otra y hace esto y entonces se empieza a cargar de muchas actividades porque no supo decir no. ¿Por qué? Porque tiene un compromiso ético con la empresa. Y entonces si viene su amiga que le pide ayuda, tiene un compromiso con la amiga. Y entonces se olvida de su propio compromiso. Y entonces se autoabandona para poder satisfacer las necesidades de otras personas. Y entonces, cuando le toca a ella, cuando regresa a casa y se pone a llorar de impotencia, porque no terminó el trabajo, porque lo que le pidieron lo hizo mal, aún sabiendo que no era su trabajo, ¿no? Y entonces, su dificultad es no poner límites. Una frase importante para trabajar con un PAS es: mi sensibilidad me permite comprenderte, pero no me obliga a resolver todo por ti. Estoy aquí para acompañarte, pero no estoy para resolver tu problema. Y eso lo tengo mucho en cuenta porque como facilitador emocional o como en el acompañamiento emocional, hay que hacer responsables a las personas de su problema. Y entonces, yo estoy aquí para acompañarte en tu proceso, no para resolverlo. Si te quieres tardar 20 sesiones, bueno, hay que pensarlo, ¿no? Porque también la parte ética dice, no, pues te estás cobrando nada más por escucharla. Pero no, o sea, sí es tu trabajo, pero hay que ponernos las pilas entre ambos, porque así como tú te cansas, yo me canso. Pero la decisión no es mía, la decisión es tuya. ¿Por qué? Porque cuando no ponemos este límite y cuando acompañamos y damos un consejo, entonces la otra persona lo quiere hacer tal cual lo dijiste. Y entonces lo hace. Y no le resultó. Ah, pues, entonces el problema no es para la persona que te hizo caso, sino para la culpa es tuya porque tú me dijiste que le hiciera así. No, 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 yo te sugerí, te, te comenté, no, pero al final es tu decisión. No tuviste el tiempo para detenerte y pensar si lo que te estaba diciendo era bueno o era malo, simplemente dijiste, sí, pa. Entonces la culpa no es mía, también es tuya. Entonces, en el proceso del acompañamiento emocional, tú eres responsable de tu proceso. Ok, tú te quieres ir por ese camino. No, yo te ofrezco 3 caminos más, ¿no? Y entonces tú analiza 1, 2 y 3. ¿Cuál te conviene? Ok, tú eligiste irte por el tercero, te fue mal. Ok, ¿qué aprendimos? ¿No? Pero simplemente no sabemos poner límites y cargamos con todo. Esto lleva al 3, que es cansancio social. El paz puede disfrutar la convivencia y aún así necesita recuperarse después. Algunos PAS son introvertidas, otras son extrovertidas. Por eso no conviene confundir sensibilidad con introversión. Una persona puede amar y estar con gente, y al mismo tiempo puede saturarse cuando hay demasiada intensidad, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a ver una persona que está muy contenta y de pronto se nos pierde tantito, igual y fue al baño, ¿no? Pero igual y fue a recargar energías porque fue tanta la emoción o tanto los comentarios o tanto el ruido que se cansó y tuvo que irse. Algunos ponemos límites o ponen límites mínimo en el horario. No, yo a las 11 me voy y se van. No es porque sean aburridos, no es porque tengan un látigo, no porque los regañen, no, porque después de una carga necesitan respirar. Y a veces en el transcurso, no sé, de la fiesta a la casa o del trabajo a la casa, el carro va en silencio, porque ya me cansé de escucharla. A veces nos ponemos a platicar con nosotros mismos, ¿no? Y hablamos en voz alta,
¿no? Para entendernos y para ponerle sonido a lo que está pasando en la cabeza y lo que está pasando en el corazón. Y no es que estemos locos, simplemente necesitamos sacarlo de una manera y entonces a veces la mejor autoterapia que a veces tenemos de un lugar a otro es apagar la radio, el Spotify y a platicar. Y me dije, no manches, si hoy me pasó esto, pues sí, pero yo, ahí vas sacando todo, literal, cuando llegas a casa llegas un poquito más liberado. Obviamente necesitas reponerte, pero ya fuiste trabajando. 4, sensación de no encajar. Muchas PAS han escuchado desde niñas o desde niños que son demasiado, pero demasiado sensibles, ¿no? Intensos o intensas, muy profundos, demasiado emocionales, demasiado perceptivas. Con el tiempo pueden desarrollar vergüenza de su propia forma de sentir, ¿no? Los niños no lloran, las niñas tampoco, ¿no? Y entonces llegan y tienen un problema en la escuela y entonces lloran, pero se acuerdan que no deben llorar. Y entonces se retiran y se ponen tristes. ¿Por qué? Porque no pudieron trabajar esa situación y porque no pudieron expresar lo que estaba pasando. ¿Quién dijo que llorar estaba mal? Nadie. O no está escrito ni en la Biblia, ni en el Torá, ni en las paredes, en las pinturas. No, no está escrito. ¿Por qué? Porque es una manera. Las lágrimas a veces son esas risas o son esas palabras que no pudimos sacar con la boca, ¿no? Y entonces, al limitarlos, al encasillarlos, tienen esa sensación de no encajar, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí viene el sensible. A él no, porque va a llorar. Vamos a ir a una película de terror. No, él ni le digan porque llora, ¿no? Oigan, vamos a ir a un antro. No, ni le digan porque ni le gusta la música. ¿Por qué no decir, invitar y que la persona decida si va o no va? Si quiere o no quiere, si le gusta o no le gusta. No hay que decidir por las otras personas. Dejemos que la persona sea parte de nuestro ambiente, ¿no? Así como tú y yo ahorita estamos aquí, te hizo la invitación y tú dijiste, ok, voy. Y de hecho que no, tampoco no pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Porque al final somos libres. Y esta parte de la sensación de no encajar también viene porque reciben etiquetas que duelen, ¿no? Porque las palabras importan. Decirle a alguien exagerada, débil, dramática, intenso, no le ayuda a regularse y a menudo aumenta la vergüenza y esta vergüenza la soledad. Desde una mirada psicológica humanista, la pregunta no debería ser ¿cómo hago para que deje de sentirse así? La pregunta debería ser ¿cómo puedo comprender lo que está viviendo o lo que esta experiencia significa para la persona? Hay personas que lloran en las bodas, ¿no? ¿Por qué? Porque ven la expresión más grande del amor y se emocionan. Y dices, ay, ya está llorando la ridícula. No, simplemente está viendo la expresión más grande del amor, ¿no? Y punto. Entonces, iniciemos a comprender la experiencia de la otra persona o el significado de esa experiencia de ese tipo de persona, ¿no? O sea, no encasillemos, no pongamos etiqueta, simplemente dejemos que las personas vivan su momento. Ejemplo, un alumno o un joven llora porque recibió una crítica de su profesor, ¿no? Su familia le dice, por eso no vas a aguantar la vida, no aguantas nada, solamente te regañaron.
el mensaje que recibe es: mi emoción es peligrosa y vergonzosa. Una respuesta más útil sería: veo que te dolió mucho. Respiremos. Cuéntame qué parte de lo que te dijo te afectó más. Luego pensamos qué podemos hacer con esa crítica. A lo mejor la crítica tiene razón. Pues no te lo dijo porque seas una mala persona, sino porque a lo mejor vio en ti que puedes dar un paso más o que puedes ser o dar una respuesta mucho mejor. Ayudamos a comprender la situación y no lo criticamos o le ponemos la etiqueta de el chillón, el que no aguanta nada, ¿no? Y eso no es sobreproteger, es ayudar a regular, a validar y después a orientar. Y llegamos a la hora del apartado más importante de esta reflexión. Bueno, todo es importante, ¿no? Pero esto es especial porque a veces confundimos al paz con alguna otra condición, ¿no? Entonces, a veces las confundimos con condiciones psicológicas o clínicas, y entonces necesitamos diferenciar sin negar el sufrimiento y sin diagnosticar a la ligera. La alta sensibilidad no es un trastorno mental, sin embargo puede parecerse superficialmente a algunas condiciones o puede coexistir con ellas. Es decir, una persona puede ser altamente sensible y además vivir ansiedad, o tener depresión, o tener TDAH, o un cansancio. Una cosa no excluye a la otra automáticamente. A veces van juntitas, ¿no? O a veces solamente va uno. La clave es no usar la paz como una explicación universal. No todo es alta sensibilidad y tampoco toda sensibilidad intensa es patológica. Veamos algunas confusiones frecuentes. Voy a tomar tantita agua, con su permiso. 1. Ansiedad. La ansiedad implica preocupación excesiva, anticipación al peligro, tensión fisiológica, miedo persistente o evitativo, ¿no? Un paz puede parecer ansioso porque anticipa consecuencias y percibe riesgos sutiles. Pero la alta sensibilidad, la raíz suele ser la profundidad del pensamiento y la sobrecarga del estímulo. En la ansiedad clínica, la preocupación o el miedo tiende a ser persistente y difíciles de controlar y generan deterioro. Entonces, el paz pareciera que tiene ansiedad, pero no solamente tiene una alta sensibilidad por la profundidad del procesamiento con el que recibe las emociones, recibe las noticias o vive el momento. Llega a su casa, lo piensa, lo analiza, llega a una conclusión y al otro día puede seguir viviendo normal. El que tiene ansiedad, ¿no? Le puede durar meses. Entonces, cuando esto ya es de meses, ya no tiene alta sensibilidad, ya tiene ansiedad. Si la persona se regula al bajar estímulos, al descansar y al sentirse comprendida, puede tratarse de sobrecarga sensible. Si el miedo continúa incluso en ambientes seguros, limita la vida y produce evitación intensa, conviene evaluar esa ansiedad. 2. Depresión. La depresión incluye tristeza persistente, pérdida de interés o placer, alteraciones de sueño o apetito, fatiga, culpa excesiva, desesperanza y en casos graves ideas de muerte. Un paz puede sentirse triste por injusticias o conflictos, pero eso no equivale a depresión. El paz suele recuperar vitalidad en ambientes seguros, significativos
y regulados. En la depresión, la pérdida de energía, esperanza o placer puede mantenerse aun cuando el ambiente mejora. Entonces aquí vemos la diferencia entre un paz y una persona que sufre depresión. No tenemos depresión, solamente nos sentimos mal en el momento, ¿no? Pero lo vamos a pensar, lo vamos a platicar y mañana ahí vamos a estar. La persona que tiene depresión, no. Lo peor del caso es que carga con ese todo está bien. Pero ya no ríes, porque no tengo ganas, o porque no me gusta, no me siento bien, etcétera. Entonces empieza a justificar, ¿no? Entonces ya entendemos la diferencia entre el paz y la depresión. 3. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El TDAH implica dificultades persistentes de atención, impulsividad e hiperactividad que afectan el funcionamiento. Un PAS puede distraerse cuando hay demasiado ruido o demasiados estímulos, pero no necesariamente presenta el patrón amplio del TDAH. El PAS, eh, su concentración puede ser muy buena en ambientes tranquilos, con sentido y sin sobrecarga. En el TDAH, las dificultades atencionales suelen aparecer en múltiples contextos desde etapas tempranas del desarrollo, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que no es que tengamos TDAH, ¿no? O sea, sí somos muy productivos, muy creativos, ¿no? Pero no somos impulsivos. ¿Por qué no somos impulsivos? Porque tenemos que pensar y repensar las cosas. Ahora, sí hay personas paz con TDAH, ¿no? Pero pues son cuestiones que se, digamos, de una manera armónica se van complementando, ¿no? Otro trastorno del aspecto autista, TDA. El TDA implica diferencias persistentes en comunicación social, interacción social y patrones restringidos o repetitivos de conducta, intereses o procesamientos sensoriales. Algunas personas autistas tienen alta sensibilidad sensorial y algunas PAS se sienten sobrecargadas sensorialmente, pero no es lo mismo. El PAS suele captar con mucha intensidad las señales sensoriales o sociales y emocionales. El TDA puede haber diferencias cualitativas en la comunicación social, en la reciprocidad, en la flexibilidad e intereses restringidos. Aún así, solo una evaluación profesional puede diferenciar adecuadamente. ¿Okay? Entonces aquí, el TDA puede vivir adecuadamente en una sociedad, ¿no? Sin ningún diagnóstico, por así decirlo, y el TDA sí, ¿no? Porque hay que analizar la situación y todo el contexto para que la persona con TDA pueda ser funcional. Y no es porque no sea funcional, sino porque nosotros a veces no entendemos su funcionalidad, ¿no? 5. Traumas psicológicos o un trauma psicológico. El trauma puede generar hipervigilancia, sobresalto, evitación, recuerdos intrusivos, desconexión emocional o sensación constante de amenaza. Un PAS puede ser muy perceptivo, pero el trauma implica que el sistema nervioso aprendió a vivir en alerta por experiencias amenazantes o abrumadoras. Si la sensibilidad está organizada alrededor del miedo, la amenaza, recuerdos dolorosos, disociación o reacciones intensas ante disparadores específicos, conviene explorar traumas o el trauma con un profesional. O sea, si el PAS tiene esta hipervigilancia o ese sobresalto, o sea, que lo repite y lo repite y lo repite y no se mantiene estable, y entonces no se siente que todo el tiempo lo persiguen, entonces ahí sería adecuado hacer una exploración con un profesional de la salud, ¿no? Porque entonces ya estaríamos hablando de un trauma psicológico y no de una persona con alta sensibilidad. Trastorno de personalidad. Algunos trastornos de personalidad implican patrones persistentes y rígidos de relaciones
de identidad, de impulsividad, regulación emocional o percepción de los demás. Un paz puede vivir emociones intensas, pero eso no significa que tenga un trastorno de personalidad. En el paz, la intensidad emocional suele acompañarse de reflexión, de empatía y de deseo de no dañar. En el trastorno de personalidad hay patrones más persistentes de deterioro relacional, de impulsividad, miedo al abandono, rigidez y conflictos repetidos según el caso. Entonces, vemos que si hay una diferencia entre un trastorno de personalidad y una persona que simplemente tiene una alta sensibilidad. 7. Introversión. La introversión se relaciona con preferir ambientes de menor estimulación social y recuperar energía en soledad. Muchos PAS son introvertidas o introvertidos, pero no todos. También hay PAS extrovertidas. La introversión se refiere sobre todo a la fuente de energía social. La alta sensibilidad se refiere a la profundidad e intensidad del procesamiento de los estímulos que recibe cuando se encuentra con otras personas. Entonces, es la diferencia, ¿no? La capacidad en cómo hay un procesamiento al recibir los estímulos. La otra persona simplemente evita, se va y punto. Se acabó, no hay otra. 8. Timidez. La timidez implica inhibición o ansiedad ante la evaluación social. La paz puede ser cautelosa en ambientes nuevos, pero no necesariamente teme a las personas. Puede observar antes de entrar porque procesa más información, ¿no? La timidez suele estar centrada en el miedo a la evaluación. La paz puede estar centrada en la sobrecarga, la observación o la necesidad de adaptación gradual. Entonces, cuando vamos a una entrevista de trabajo, o sea, ya llegamos hasta temprano, ¿no? Pues estamos con un pie adentro, un pie afuera, un pie adentro, no porque tengamos miedo, sino porque estamos repensando, observando, analizando las posibilidades, todo, y entonces simplemente nos damos un tiempo. 9. Hipersensibilidad emocional. En el lenguaje cotidiano se usa hipersensible para decir que alguien reacciona de forma intensa, pero esto puede tener muchas causas: historia familiar, trauma, estrés, falta de sueño, ansiedad, depresión, dificultad de regulación o rasgos temperamentales. Entonces, es muy diferente el PAS que tiene esa capacidad de observar a una persona que por cuestiones o por patrones de la infancia se vuelve hipersensible. La paz es un patrón amplio y relativamente estable de procesamiento profundo, empatía, sensibilidad sensorial y sobreestimulación. La hipersensibilidad emocional puede ser un estado temporal o un síntoma de otra dificultad, ¿no? Siempre se encuentra en un estado hipersensible. Pareciera que está tiene una adrenalina muy alta, acelerado, porque está en ese estado de alerta, ¿no? Y a veces son por causas de la historia familiar, por traumas no trabajados, por emociones no canalizadas, por falta de sueño, por ansiedad y demás. 10. Estrés crónico. Esto implica agotamiento emocional, cinismo o distancia mental del trabajo y sensación de baja eficacia. Un PAS puede ser más vulnerable a este estrés crónico o laboral en ambientes ruidosos, demandantes, injustos o parecidos, ¿no? La alta sensibilidad puede estar desde la infancia y el estrés crónico aparece después de una experiencia prolongada al estrés y suele mejorar con el cambio de carga, descanso, límites y apoyo profesional. El PAS, si no trabaja esta parte de no aprender a poner límites,
puede llegar a este punto del estrés crónico, ¿no? Porque se sobrecarga de actividades, de estímulos y de emociones, y entonces, ahora sí, ya no podemos confundir el paz con el estrés crónico. ¿Por qué? Porque ya sería un paz con estrés crónico. Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, queja, reclamo, sugerencias. Ya nos pasamos de tiempo. Vámonos más rápido. ¿Vamos bien? Sí. Excelente, que la información muy buena. Ok. Para entrar a esta pregunta, sí quisiera ponerlo muy claro, ¿no? La persona altamente sensible la vamos a observar ahorita desde el enfoque centrado en la persona, como les decía al inicio. ¿Por qué? Carl Rogers fue una de las figuras centrales de la psicología humanista. Su propuesta transformó la forma de entender la relación de ayuda. En lugar de mirar a la persona como un problema que debe ser corregido desde afuera, Roger confió en la capacidad humana de crecer cuando existe un clima o un clima psicológico facilitador, o cuando el ambiente te genera o te da las herramientas para poder crecer. Y estas condiciones que nos propone Carl Rogers y algunas otras, las vamos a ver en empatía, aceptación positiva incondicional, congruencia, escucha activa, validación emocional, comprensión profunda y, sobre todo, el no juzgar. Quienes hace algún tiempo di un curso sobre el acompañamiento emocional y me gusta hablar de estos temas o de estas líneas de acción porque no solamente ayudan a entender a la otra persona, sino que a veces nos ayudan a entendernos a nosotros mismos. Vamos con la empatía. La empatía no es decir yo también, no es dar consejos rápidos, no es dramatizar con la persona. La empatía es intentar comprender el mundo interno del otro como si estuviéramos dentro de su experiencia, pero sin perder la conciencia de que es su experiencia y no es mi experiencia. Rogers habla de comprender el marco interno de referencia del cliente o del paciente y aplicado al PAS, esto significa no preguntar primero por qué te afecta tanto, sino cómo lo estás viviendo tú. O sea, no es juzgar, no es por qué te afecta, sino cómo lo estás viviendo. Porque al menos a mí la película no me está haciendo llorar. A ti sí, ¿no? Si una persona dice, salí de una reunión agotada, había demasiado ruido y tensión, una respuesta poco empática sería, ay, pero todos estuvimos ahí y nadie se puso así. Una respuesta empática sería, para ti fue muy cargado. No fue solo una reunión, fue el ruido, fue la tensión y tener que sostenerte ahí. Entiendo que ahora necesites tranquilidad o calma. Y entonces ahí empieza nuestro ser empático con los pasos. Aceptación positiva incondicional. Aceptar incondicionalmente no significa aprobar todas las conductas. Significa reconocer el valor de la persona sin considerarlo a que se sienta menos, que llore menos, que necesiten menos o se parezcan más a los demás. Una paz no necesita escuchar, te acepto cuando estás tranquila, pero no cuando te satura. Necesita experimentar, ¿no? Tu emoción no me asusta, tu sensibilidad no te hace menos valiosa. Podemos mirar juntas o juntos
¿Qué necesitas y qué responsabilidad te toca? Porque no toda la carga o no todo el problema de la oficina la tienes que resolver tú. A todos nos toca algo. Entonces, no eres el culpable, no te sientas mal, vamos a trabajar. Es la congruencia. La congruencia es autenticidad. Acompañar a un paz no requiere actuar con dulzura artificial, no como el esplenda. Requiere estar presente de manera genuina. Una persona congruente puede decir, quiero entenderte. Quizá no lo vivo igual que tú, pero me importa saber cómo lo estás viviendo. La congruencia evita dos extremos, invalidar y sobreproteger. No se trata de decir, no pasa nada, pero tampoco se trata de decir al paz como si fuera incapaz, ¿no? La congruencia permite decir con respeto, veo que esto te dolió mucho y también creo que puedes encontrar una forma de cuidarte y de responder. Respira. 4. Escucha activa. La escucha activa implica entender, reflejar, clarificar y confirmar. Escuchar con el cuerpo, con la mirada, el silencio y las palabras. A veces la escucha no te pide que hable, solo te pide que escuche. No te están pidiendo un consejo, solo te están pidiendo que escuches. Si dentro de la escucha hay una reformulación de la manera en cómo estás comprendiendo a la persona, ok, podemos comentar o podemos decir algo, ¿no? Lo que escucho es que no fue solo el comentario, sino el tono. Parece que te sientes invalidada, parece que te sientes rechazada. ¿Estoy entendiendo bien que necesitas un momento antes de seguir hablando? Tiene sentido que estés cansado después de tanta estimulación, ¿no? Y entonces no le estamos dando una respuesta, simplemente estamos reafirmando o confirmando aquello que nos está contando. Y entonces la persona se siente escuchada y se siente liberada, ¿no? 5, validación emocional. Validar no es decir que todo lo que la persona piensa es correcto. Validar es reconocer que su emoción tiene sentido dentro de su experiencia. No es lo mismo decir, tienes razón, todos fueron horribles contigo, que decir, entiendo que te hayas sentido herida, herido, ese comentario tocó algo muy importante para ti, ¿no? Y lo mismo pasa con las películas. Está llorando, deja que llore. Y ya, no necesita un comentario, no necesita nada, simplemente necesita sacar lo que está sintiendo. Y a muchos nos ha pasado, ¿no? Que vemos una película y hasta nos da pena llorar porque nos van a decir algo, ¿no? Dejemos que nuestro ser fluya, ¿no? Que salga, que se libere. A veces ya en la plática o en la sobremesa ya podemos entender la situación. Y entonces aquí es donde entra ese tipo de validación emocional, ¿no? Entiendo que te hayas sentido mal, ¿no? Ese comentario, esa película, esa escena, sí, sí estaba fuerte y creo que tocó algo importante para ti. ¿Quieres platicarlo? Lo platicamos y se va dando. 6. Comprensión profunda de la experiencia subjetiva. El enfoque centrado en la persona nos invita a preguntar, ¿qué significa esto para esta persona? Tal vez una crítica no es solo una crítica. Tal vez activa años de sentirse insuficiente. Tal vez una fiesta no es solo una fiesta.
Tal vez es una avalancha de ruidos, expectativas y esfuerzos sociales por encajar en esa fiesta a la cual a lo mejor no quería ir, a lo mejor tenía tantas ganas de ir, pero fue tanto ruido que ya me cansé y no quiero ir, ¿no? Tal vez la injusticia no es solo un evento externo, tal vez toca el valor ético más profundo de la persona. Para acompañar a un paz debemos ir más allá del hecho y acercarnos al significado que le da a la persona, ¿no? Entonces, al entender esa parte, ya no juzgamos y llegamos a la última. No juzgamos ni patologizar la sensibilidad. No todo llanto es manipulación. No toda necesidad de silencio es rechazo. No toda intensidad es drama. No toda saturación es debilidad. Cuando patologizamos esto lo convertimos en una diferencia en enfermedad sin evidencia suficiente, ¿no? Entonces le decimos, estás enfermo, aunque no tengamos las evidencias, ¿no? Y entonces minimizar es negar la experiencia, idealizar es romantizarla. El camino humanista es otro, comprender, aceptar, regular, tener responsabilidad y favorecer el crecimiento. Aceptar la sensibilidad no significa quedarse atrapados en ella, significa dejar de pelear con la propia naturaleza para entender y empezar a cuidar y empezar a orientar. Ahora llegamos a esta mirada más profunda o situaciones más concretas, que es la familia, la pareja, el trabajo, la escuela, la amistad o el espacio terapéutico. Por el tiempo solamente vamos a ver la familia, ¿les parece? Para rápido. En la familia, un paz necesita que su sensibilidad no sea usada como burla. Evitemos frases como ya vas a llorar. Contigo no se puede hablar. Eres igual de delicada que siempre. Te pareces a tu madre. Te pareces a tu padre. En lugar usemos frases que regulen. Veo que esto te afectó. Tomemos un momento y luego hablamos. No quiero invalidarte. Quiero entender qué es lo que te pasó. ¿Qué es lo que estás sintiendo? Tu emoción importa. Y también podemos buscar una forma de expresarla sin lastimarnos. Con niñas y con niños altamente sensibles, la clave no es endurecerlos, ¿no? Sino ayudarlos a nombrar lo que sienten. Y esto ayuda a anticipar sus estímulos y a descansar y construir una confianza. Una confianza con el ambiente y una confianza consigo mismos. Entonces, vemos la relación de esta parte de la familia, en el cómo los vemos, cómo los criticamos y cómo los podemos entender y cómo los podemos acompañar. Elijan otro y con eso terminamos. ¿Qué quieren? ¿Pareja, trabajo, escuela, amistad? Pareja, que es como de repente lo más común, ¿no? Familia y pareja, creo que es lo que puede. Ok. La pareja puede necesitar más cuidado en el tono. Pausas durante la discusión y espacios de calma. Esto no significa que la pareja deba caminar sobre cáscaras de huevo, ¿no? Sobre un cristal frágil. Significa que ambos pueden aprender a comunicarse mejor. Y regresamos a las frases que utilizábamos con los pequeños, ¿no? O en familia. Y es importante el poder darnos nuestro tiempo para entender lo que está pasando, para asimilarlo y después nos sentamos y platicamos.
y llegamos a una solución. ¿Qué es lo que pasa entre parejas? Uno grita, el otro grita, nos gritamos y al final de tanto grito no nos entendemos y terminamos más enojados de lo que empezamos. ¿Sabes? Empezamos enojados por una cosa y terminamos enojados por otra cosa. ¿Por qué? Porque no somos capaces de entender la situación o la emoción de la otra persona. O sea, a lo mejor la otra persona, el paz, solamente escuchó que le dijiste, ya bájate. Y entonces ese tipo de tono ya le afectó porque se lo dijiste de una manera enojada. Y a lo mejor estabas enojado porque ya era tarde, ¿no? Entonces, damos nuestro tiempo para llegar a una solución, ¿no? Una regla útil es intensidad no equivale a ataque. Si la llora, tal vez no está manipulando, quizá está sobrepasada de la situación. Si la otra persona necesita claridad, también puede pedirla con respeto, ¿no? Una frase que podemos utilizar es, quiero hablar de esto, pero cuidemos el tono. Si nos saturamos, hacemos una pausa y regresamos. ¿Te parece? Ok. Y entonces empezamos a hablar, ¿no? Y obviamente en una relación de pareja siempre va a haber uno que va a subir. Entonces, cuando vemos o sentimos que está subiendo, pausa, respiramos, vamos, tomamos agua y regresamos. ¿No? Lo importante es aprender a regular las emociones ante la situación, ¿no? Y es así como podemos no solamente entender a la paz, sino ayudar a llegar a la paz. Porque nosotros somos parte de la paz con Z, ¿no? Para que esa persona que tiene una alta sensibilidad se sienta segura y quiera permanecer con nosotros el tiempo que quiera permanecer. Cuando necesite retirarse a descansar, que se retire con toda libertad, ¿no? Que no se sienta obligada a quedarse ahí. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Espero haber sido un poquito claro. Demasiado claro, la verdad es que estuvo buenísimo, definitivamente todo lo que nos compartes, sobre todo porque recibí varios mensajes de manera particular de los oyentes donde dicen, no sabía, wow, soy yo, es que ahora entiendo y es maravilloso poder tener esta información. Entonces, que nos la des así de clara, definitivamente ayuda demasiado. Entonces, muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Y pues bueno, reclámenme, díganme. Está abierto el chat por si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Nos habían puesto aquí en el chat, dice, un paz puede caer en la idea de yo entiendo a todos, pero nadie me entiende a mí. Pero nadie me entiende a mí. Y también en sentirse partidos en algunos conflictos porque entienden a ambas partes y no entiende por qué no se pueden resolver sus diferencias. Eso es cierto. Sí, lo vimos a lo largo de la reflexión, ¿no? Esa Ujú, capacidad de observación y de querer ayudar a las demás personas a veces hace que se olviden de sí mismos. Por eso claro. necesitan ese espacio de seguridad o ese espacio de tranquilidad para poder replantar las cosas. Y sí, hay cosas tan obvias, pero por más obvias que sean, la gente a veces no las ve. El paz sí las ve y a veces él va a ayudar. Otras veces, por más que quiera ayudar, la gente no se deja ayudar. Pero ese es otro tema, ¿no? Sí, aquí nos ponen en el chat. Muchas gracias, información súper completa, de verdad, gracias por educarnos. Ahora entiendo muchas cosas. No, al Qué contrario, bonito. muchísimas gracias por escucharme Y un ratito.
Y si alguien se anima, vi que alguien había abierto su micrófono y lo volvió a cerrar, pueden abrirlo. Y en lo personal, yo voy a hacer una pequeña aportación. Si bien es cierto, como tú mencionas, no podemos ir por la vida diciendo soy paz, porque para empezar es un término que no se conoce. Sin embargo, tú sabes que justo yo le decía a Erika un tema así porque yo reconozco, yo sé que soy una persona altamente sensible y he llevado algunos años trabajando esto porque no sabía que era así. Entonces, el poder saber qué es entenderme, o sea, justo es para entenderme y poder compartirme con los demás, porque tampoco se trata de que las personas carguen con mi personalidad, pero sí yo puedo decirles, es que así soy. Entonces, trabajo obviamente en pro y puedo ayudar, pero también he tratado de equilibrarme. De hecho, algo muy curioso, yo vivía en la ciudad cuando yo me vine a vivir un pueblo y me dicen, es que ¿por qué te fuiste? Si les digo la verdad no lo entenderían, pero yo me vine porque necesitaba silencio, pero no les voy a decir, es que soy altamente sensible y es que esto, la gente no me va a entender. Entonces, porque no está preparada para esto, pero justo fue eso. Los paz de verdad necesitamos silencio, necesitamos espacio, necesitamos naturaleza, y todo esto que tú mencionas es maravilloso. Entonces, también cuando tú te reconoces qué eres, cómo eres y actúas en pro de ti, habla también de la congruencia y del amor que tienes hacia ti, porque no se trata nada más de amar a los demás, sino también amarte a ti. Entonces, es maravilloso el poder experimentar eso, pero sobre todo equilibrada. Ahí donde llegamos a un punto muy bonito. Sí, de hecho, les decía al inicio, no estamos obligados a decir que somos paz y la gente no está obligada a saber que somos paz. A lo que sí estamos obligados es a entendernos, a acompañarnos. Y a lo mejor se escucha muy choteado, pero lo más importante es aprender a amarnos. Y para poder amar a las demás personas, necesitamos ver lo que hay dentro de nosotros para amarnos y así poder amar a las otras personas. Qué bonito y qué cierto. Entonces, pues bueno, alguien más que quiera dejar algún mensajito o algo, de todas maneras este programa se queda grabado, como ya saben. Lo vamos a estar subiendo al canal oficial de YouTube y no se pierdan las próximas conferencias que son buenísimas y como bien lo dijo el doctor Alejandro, ya casi nos está dando un foro por mes, es que es maravilloso, Alejandro, toda la información que nos das y no nos queremos ir sin que nos digas. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes sociales? Por favor. Ahí me pueden encontrar en Instagram, Facebook, mi teléfono, mi correo electrónico para cualquier situación. Estamos para apoyarlos y para servirles. Perfecto, muchas gracias. Nos dejan aquí un comentario que dice, creo todos tenemos algo de paz. Efectivamente. Así es, lo importante es conocernos. Así que dice aquí otro comentario, si pudieras darle un solo mensaje a todas las personas altamente sensibles, ¿cuál sería? Yo creo que a las personas altamente sensibles no, porque su capacidad les da para resolver muchas cosas. El problema sería con las personas con las que viven todo el día. Y esa también me lo digo a mí mismo, ¿no? Que nuestra meta no sea hacer que las personas sensibles se sientan menos, sino construir vínculos donde puedan sentir profundo, vivir con sentido y crecer sin vergüenza. O sea, el compromiso no es para el paz, sino es para los que estamos del lado de la paz con Z. El paz con esa capacidad, esas cualidades, esas virtudes, entiende muchísimas cosas. Por más que quiera ayudar a entender a las otras personas de que su forma de ser es así, el problema no está en ellos, sino el problema está en los otros que, que no tenemos esa capacidad de ver más allá de aquello que ellos ven con naturalidad, de manera innata, ¿no? Entonces, sí, la frase sería, o la recomendación sería para nosotros, los que creemos que no somos paz.
qué bonito mensaje. Y para recordarles también que mañana hay conferencia justamente que estamos hablando del amor. Nos van a dar una conferencia sin miedo al amor. Va a estar buenísima, sanando las heridas del rechazo y el abandono. Entonces, vamos a seguir y sobre todo también como personas altamente sensibles, definitivamente sí, al sentir más, estas heridas también se sienten más y el doctor Alejandro no nos dejará mentir en esa parte, ¿no? Así que muchísimas gracias por tu tiempo, doctor Alejandro. Gracias por toda la información y todos los que estuvieron presentes. Y pues estoy segura que nos llevamos muchísimo. Así que nos estamos viendo en la siguiente. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Gracias. Bonita noche a todos.